mira en dónde estamos, porque no estamos en un buen lugar. Nuestro Estado de Derecho dejó de funcionar. Mira, antes de recibir al periodista Julio Martino, a quien agradezco un montón ya su presencia, te voy a leer esto que tiene que ver con lo que veníamos tratando en el bloque anterior. Disposiciones Generales, Código General del Proceso, Libro 1, Título sexto, de la actividad procesal. Capítulo sexto, medios extraordinarios de conclusión del proceso. De eso se trata cuando hablamos de la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. Caducó la pretensión, caducó en su legitimación procesal activa, caducó en su pretensión procesal. Desistimiento, artículo 228. En la misma oportunidad a que se refiere el artículo 227, que tiene tres numerales refiriendo al mismo tema, pero para los actores individuales, para las personas, el actor podrá desistir de la pretensión o renunciar a su derecho. El actor, es decir, el sujeto procesal activo, podrá desistir de la pretensión o renunciar a su derecho. ¿Qué quiere decir? Que nuestro derecho procesal es facultativo. Podemos ejercerlo o no. Podemos renunciar o no. Es un derecho potestativo, también se dice en las ciencias jurídicas. En tales casos, dice el artículo, no se requerirá la conformidad de la contraparte. Es unilateral, es una renuncia unilateral. El Estado, en calidad de persona jurídica, artículo 21 del Código Civil, renunció a esos casos particulares, renunció a esos casos, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el caso procede por la naturaleza del derecho en litigio. En caso afirmativo, que es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, dará por terminado el proceso, el cual no podrá volver a plantearse a texto expreso, señores, a ver si queda claro. En caso afirmativo, dará por terminado el proceso, el cual no podrá volver a plantearse. Queda claro a texto expreso, de acuerdo al artículo 228 del Código General del Proceso, en materia de medios extraordinarios de conclusión de los juicios, que una renuncia procesal es irrecurrible porque tiene efecto jurídico permanente. ¿El Estado uruguayo cómo lo va a hacer? ¿Con un escrito judicial como nosotros? No, lo hace a través de una ley. Esa ley es el escrito judicial del Estado uruguayo a través del Poder Ejecutivo, en concordancia con el Poder Legislativo, requiriendo las mayorías que tuvo, y eso se le comunicó al Poder Judicial respecto a esa renuncia procesal en casos particulares. De ahí que es una ley especial. Y la mentira grosera que esgrimieron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, dándole la afirmativa a la acción de inconstitucionalidad de Mirta Gianse, que te repito, no tenía ninguna facultad procesal, no tenía legitimación procesal para esa acción de inconstitucionalidad, porque no representaba a nadie que fuera vulnerado en su derecho personal y legítimo, y dado que el Estado uruguayo como persona jurídica renunció a esa pretensión procesal, bueno, ¿saben qué esgrimieron los integrantes de esa nueva Corte, de esa nueva Suprema Corte de Justicia? Que le concedían razones a Mirta Gianse obedeciendo a los artículos 4 y 82 de la Constitución. Y el artículo 4 y el artículo 82 de la Constitución son simplemente dos enunciados generales de la forma republicana y democrática de gobierno. El artículo 4 nos dice que la soberanía radica en el cuerpo electoral y el artículo 82 nos dice que nuestra forma de gobierno es la republicana y democrática. Ah, pero es escolar, es absolutamente erróneo, perdió el examen, señor. Son enunciados generales de nuestras formas políticas de gobierno y no son disposiciones constitucionales que preceptúen el mecanismo republicano y democrático, en este caso de nuestro derecho procesal. Es muy lamentable el nivel político y el nivel jurídico de un gravísimo atropello a nuestras instituciones democráticas. Bienvenido, Julio. Quería decirlo porque me parecía que era oportuno cerrar con este punto que es clave, ¿no? Gracias, Rubén. Un gusto estar contigo y con la audiencia de En Dónde Estamos.
Vamos a hablar contigo una vez más de temas internacionales. Hay un cambio importante en el contexto internacional a partir de la elección de Estados Unidos cuando sale electo Donald Trump por segunda vez presidente. Marco Rubio va a quedar entonces como canciller, si no me equivoco, y es un hombre que tiene una fortísima opinión respecto al cumplimiento en estricto rigor de los principios democráticos y republicanos de cada uno de los países que integren la comunidad de las Naciones Unidas y muy particularmente su mirada puesta en América Latina. Pero a su vez, Es eso lo habíamos correcto, visto contigo, pero a su vez también hay una relación que va a cambiar entre Estados Unidos y la Unión Europea. No sé qué tenés para decirnos exactamente. respecto a eso. Bueno, mira, para a los efectos de la realidad política europea, podemos decir que Trump ya está acá, ya está presente en la política europea, porque se advierten ciertos eventos que revelan la influencia de la elección de Donald Trump. Por ejemplo, uno es lo relacionado con el gasto militar europeo, que hace exactamente 10 años se pautó un plan en el 2014 para que ascendieran todos los países del bloque a un 2% del Producto Bruto Interno, el gasto militar, y que llegados al 2024, muy pocos países han logrado llegar a ese 2%, cuando la exigencia del anterior mandato que tuvo Donald Trump para Europa respecto al gasto militar era del 3%, ahora mismo la Unión Europea se está planteando ya, Mm. todavía no asume Donald Trump, que tenemos en Europa, dice la Comisión Europea, llegar al 3% del Producto Bruto Interno en gasto militar. Y fíjate que esto es muy, muy, muy importante porque revela la manera en que Europa ha explotado a los Estados Unidos de América. La ha explotado convirtiendo a Estados Unidos en su escudo protector y haciendo que los contribuyentes norteamericanos financiaran el gasto militar de la defensa de Europa, mientras Europa gastaba los fondos públicos en mil actividades que no tienen nada que ver con la protección de Europa, sino todo lo contrario, como es el, la promoción de un montón de políticas fomentadas Mm. desde la Agenda 2030, Mm. que es costosísima y que está vinculada a la promoción de organizaciones de ONG, de organizaciones vinculadas a las políticas de género, en el campo educativo, en el campo cultural, el tema de la inmigración ilegal, de la ayuda a los inmigrantes, la ayuda por parte de la Unión Europea a los regímenes dictatoriales que precisamente este Marco Rubio va a tratar de enfrentar en su próxima gestión, como Mm. son Venezuela y como es Cuba, que ha estado alimentando Europa, ¿verdad? Yo tenía una figura respecto a este tema, Mm. que es la de los 4.000 tanques Leopard, los fantasmas de los 4.000 Leopard, le digo yo. Porque cuando termina la Guerra Fría, Alemania Occidental, había logrado construir el puño acorazado más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad y que pasó sin pena ni gloria. 4.000 tanques Leopard que estaban preparados para enfrentar la posible acción militar de la Unión Soviética era la primera defensa del mundo occidental en ese momento y que la Alemania Occidental la había asumido como propia y con responsabilidad y que había puesto sobre el terreno, te repito, lo que ha sido la más poderosa fuerza acorazada en la historia militar de la humanidad. Esos 4.000 tanques Leopard desaparecieron. Caída la Unión Soviética, Alemania se desentendió de la defensa de Europa. En la actualidad, Alemania tiene 200 o 300 tanques, que es todo su poder militar. Y el único país que supera, los únicos dos países que superan el 3% en gasto militar en estos momentos en Europa son los que están más cerca de Rusia. Polonia, que gasta el 4,1%, y Estonia, que gasta el 3,3%. Claro. Siendo, por ejemplo, que Estados Unidos está en el 3,3%. Entonces, ya Donald Trump está en Europa con el tema del gasto militar, porque evidentemente Rusia se ha convertido en un peligro para Europa Occidental y Claro. lo ha demostrado con su política agresiva en Ucrania, y no solo con Ucrania, con los países bálticos, con Hungría, con Rumania, Sí. con Polonia, con permanentes violaciones al espacio aéreo polaco y de los países bálticos, provocaciones que están tratando de tentar la mano para generar un conflicto. Como también las Fíjate que provocaciones a Suecia, ¿verdad? Hizo a provocaciones a Suecia y a Suecia, Noruega, a claro, y Suecia Finlandia que también, claro. sí, 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 toda la zona de límite de Europa con Rusia es una zona
de alto riesgo militar. sí, Entonces, Donald Trump ya está acá. Lo que Donald Trump les ha avisado es que Estados Unidos ya no será el escudo militar de Europa si Europa no está dispuesta a gastar en su propia defensa. claro. Y este mensaje ya lo han recibido, pero no solo este mensaje ya han recibido. Fíjate, han recibido el mensaje, y este es muy importante, Ujú, de que ha de producirse un alto al fuego en Ucrania, que la guerra de Ucrania debe de terminar. Y ya la OTAN, que recibió el mensaje, está citando a Zelensky, al alto mando ucraniano, para que la iniciativa de esto no surja de Rusia, claro, sino que surja de Ucrania. claro. Pero lo quieren hacer antes que llegue Donald Trump, porque si no van a perder la iniciativa a ellos, va a perder la iniciativa a Europa de poner las pautas para poder cesar el fuego Sí, y para poder restablecer la paz en la región sobre una nueva relación política de Europa con Rusia, porque exacto, Ucrania es la excusa. exacto. Entonces ya está acá Donald Trump. ¿Por qué esto? Mm, Si no hubiera ganado Donald Trump, si Kamala Harris fuera la elegida, no había una reunión de la OTAN en estos momentos para ver cómo planifican el alto el fuego. claro, Habría una reunión de cómo se incrementara la ayuda militar, cómo se impulsaba más el conflicto. claro, Era el plan que estaba en la bandeja de lo primero a hacer por Kamala Harris y el gobierno democrático, que, claro. del Partido Demócrata, es lo que han estado haciendo. Y Pero sin la fíjate más, exigencia de que incrementaran presupuesto, además, ¿no? Sin la exigencia de incrementar el presupuesto de guerra. eso es fundamental. Claro. Eso es fundamental, porque claro, el gasto militar en Europa Lo paga Estados garantiza Unidos. un Claro, equilibrio, pero además desahoga el tesoro norteamericano, claro, claro, claro. porque el esfuerzo que realizan los Estados Unidos para mantener un, una acción de protección militar sobre Europa es un costo muy grande cuando el interés militar de los Estados Unidos no está en Europa, está en Asia. Claro, El claro. interés militar de los Estados Unidos está en la zona del Pacífico, en Ujú, la zona de China, del estrecho de Taiwán. claro, Esta es la zona candente para la acción militar futura y estratégica de los Estados Unidos, ujú, no Europa. sí, En Europa se nos está diciendo Trump, arreglen con Putin, acaben ese conflicto, no podemos estar enfrascados en eso, no mm, podemos estar defendiéndolo. Si le tienen medio a Rusia, ármense ustedes. Estados sí. Unidos tiene otras prioridades, porque claro que las tiene. Y Julio, tanto está acá. discúlpame esto, a ver si estoy en lo correcto. Un escenario que se ha comentado que plantea Trump en esa negociación, en la que sea, digamos, unilateralmente proponente Europa, que se adelante a Rusia, es plantearle a Putin el final de esta guerra, que termine con esta guerra, crear una zona de exclusión en esa zona del Donbass, que se quede con el 20% del territorio ya conquistado, pero Ucrania integrada a la OTAN. Si acaso entonces Rusia invadiera de nuevo, incumpliendo con ese nuevo armisticio o algo por el estilo, bueno, la OTAN directamente podría atacar a Rusia, porque ya quedaría Claro, incluida en la OTAN. Creo que ese es el pero escenario que plantea Trump. ese es el escenario y va a ser muy difícil esta negociación, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerla. Mm, Rusia naturalmente va a hacer todo lo posible porque Ucrania entera sea el colchón entre Rusia y Europa y no la zona del Donetsk, el colchón entre Rusia y la OTAN. claro, Esa es la polémica que va a haber. Pero a su vez, si se llega a integrar Ucrania a la OTAN, vaya que el 3% no le va a alcanzar, porque realmente para tener una frontera segura con Rusia y con una política de retirada de Estados Unidos, la capacidad militar de la OTAN, te lo digo ya, si Estados Unidos se retira a Europa y Rusia, sin que haya acciones de carácter de guerra estratégica, se propusiera ocupar territorios, en 3 semanas desaparecen los países bálticos, desaparece Polonia, desaparece Hungría, desaparece Rumania, y la claro, OTAN no va a poder hacer nada para detenerlo. claro, Fíjate que son ridículas las tropas que tiene la OTAN en los países bálticos, en Polonia, en Hungría y en Rumania, escuadrones de cazas de 30 aparatos, brigadas blindadas con 60 tanques. ¿A claro. quién van a parar con eso? Tenemos que Parece, estar hablando de cientos de claro, aviones de combate, claro, cientos claro, de blindados, miles de tanques como los que tenía la Alemania Occidental en claro, la Guerra Fría y que ya no tiene. claro. Pero hay otros elementos que demuestran que Donald Trump ya está acá. Y Mm, Donald Trump está acá con Elon Musk, Rubén. mm, Porque Elon Musk mm, ha realizado una reunión esta semana con Nigel Farage mm, en la Florida, en Estados Unidos,
en Mar-a-Lago, que es una propiedad que tiene Donald Trump en la Florida, donde Elon Musk ha manifestado su interés en apoyar la campaña y las actividades políticas de Reform Inc., que es el grupo político de Nigel Farage, que ha estado creciendo de manera permanente, o sea, a mm, costa primero de los conservadores, pero sobre todo a costa de la cobardía política del gobierno inglés, mm. que ha permitido una serie de políticas que ha estado perjudicando permanentemente a la clase media inglesa y que además ha generado la presencia de una inmigración agresiva, agresiva, que no se adapta, que no se integra y que es tratada con cariño por este gobierno laborista, ¿verdad? Claro, Que claro, le permite todo, que les consiente todo, sí, que no hay una acción judicial sobre las violaciones, los actos delincuenciales que cometen estos grupos, que se busca siempre una aplicación cultural, un bálsamo para evitarlo. Fíjate que la declaración de Nigel Farage en esta reunión, yo te la leo textual, es muy sí, cortita, sí, después de reunirse con Elon Musk, dijo, tuvimos una gran reunión con Elon Musk. mm. Aprendimos mucho sobre el juego de campo de Trump y seguiremos discutiendo sobre otras áreas. Solo nos queda una oportunidad más para salvar Occidente. Y Solo nos podemos queda hacer una grandes cosas oportunidad juntos más. Solo para nos queda salvar una Occidente. oportunidad más, dice. Así lo dice textual, Rubén. Mm, Solo nos queda una oportunidad más para salvar Occidente. Y podemos hacer grandes cosas juntos. mm. Nuestro agradecimiento al presidente Donald Trump por permitirnos utilizar Mar-a-Lago para esta reunión histórica. La relación especial está viva y bien. Fíjate que se prevé que va a realizar Elon Musk la donación de dinero más grande de la historia de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Se Mm, habla de 100 millones de libras, que además las va a poder canalizar perfectamente porque las empresas de Elon Musk están presentes en el Reino Unido y va a ser a través de esas empresas que se va a producir la financiación del grupo de Nigel Farage. Está Tesla y hay otras empresas que mm. actúan. Pero además, Elon Musk tiene un interés muy particular en ir contra el gobierno laborista, porque el gobierno laborista ha impulsado una ley que restringe las libertades digitales, de las plataformas digitales, que quiere meter sus narices en la libertad de los usuarios, de los cuales, por ejemplo, Elon Musk tiene muchos a través de su red X, Claro, y que quiere que estas plataformas sean el vehículo de represión de los usuarios de las redes. claro. Es decir, fiscalizar opiniones, policía ideológica, lo que está bien y lo que está mal, y Sí. quién lo decide, ¿verdad? Que hasta la fecha, en muchos casos, los gobiernos están fuera. Entonces, el desembarco de los MUS en la Gran Bretaña es un hecho, ya está pasando, Y es ahí, consecuencia de... y hay una guerra ahí, en lo digital muy importante, por lo que estás apuntando, porque el Partido Laborista, si se sale con la suya, lideraría el movimiento progresista que plantea incorporar al Estado en las redes sociales para, bueno, generar esa especie de censura o ese mecanismo de censura a la libre expresión de la sociedad civil. En cambio, Elon Musk lo que plantea es que las redes sociales sean el vehículo de la expresión civil libre, que sean inmunes a la interferencia del Estado, pero que a su vez sean el vehículo de la resistencia social y también de la rebelión civil. Eso es lo que está planteando Elon Musk. ¿Qué diferencia? ¿Qué Claro, guerra que hay porque, ahí, no? pero fíjate, Rubén, a la escala de Uruguay, a la escala de Estados Unidos, en todas partes es el mismo El problema. mismo problema, claro. Las grandes cadenas, los grandes medios públicos, las grandes cadenas televisoras, la prensa importante del mundo y de cada país, termina siendo subvencionada por los gobiernos Claro, y su mayor ingreso viene de esa vía. claro. En cambio, las redes sociales se manejan por otro tipo de fórmulas Sí, para poder actuar, muchas veces sin costos incluso. Entonces, el meter las narices el Estado en las redes sociales es envenenar otro espacio donde los ciudadanos tienen la libertad de expresarse. claro, Es lo que sucede en los medios actuales, que tú lo verás en el Uruguay, claro.
Donald Trump lo sabe en Estados Unidos, toda la campaña que ha recibido en contra de la gran prensa norteamericana, las grandes cadenas, solo Claro, Fox claro. apoyaba la carrera presidencial de Donald Trump. Entonces, ahí se está jugando una parada importante. Sí, sí, sí. Pero además es un arribo importante para Estados Unidos, Claro. ya que Inglaterra, la Gran Bretaña, el Reino Unido es un aliado principal de los Seguro, Estados Unidos. seguro. Un En aliado estos momentos estratégico. manejan los socialistas, Exacto, son los que no son progresistas otra cosa que los socialistas. laboristas. Claro, Claro. claro, claro. Bueno, esos son impactos directos que están produciéndose ya. Pero Bien, hay otro que está relacionado con la competitividad y con la burocracia ambientalista de la Unión Europea, también, también. que limita gravemente la productividad industrial y agrícola de Europa, la vuelve más costosa y que va a quedar en desventaja frente a las facilidades que precisamente Claro, va a proponer Donald Trump en la política interna de los Estados Unidos, donde va a potenciar las energías más rentables, claro, no las claro. supuestamente más contaminantes. Claro, dándole más competitividad a la producción de los países europeos y más autonomía energética. ¿Te parece seguir Lo con este cual, tema la próxima? Sí, con sí. mucho gusto, es un tema que da para Ese mucho, tema da Rubén, para y que es mucho. muy interesante y que Sí. va a repercutir inevitablemente en todos los países del mundo. Si te parece, podemos detenernos en el tema de las redes sociales por un lado y luego en el tema de las energías, que eso es un Con mucho tema, un gusto, capítulo capital también para Occidente. Muchísimas con gracias, mucho Julio, gusto. por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Rubén. Nos vemos el próximo jueves, Dios Un mediante, creo que saludo a sí. la audiencia. Adiós. Que pase muy bien. Julio Martino con nosotros, conversando temas internacionales. Bueno, viste el panorama que se viene, el escenario de cambios, que esperemos sean así y efectivamente sean esta última oportunidad de Occidente, la gran oportunidad para que Occidente se pueda liberar y prosperar.